Buenos días, 6 de noviembre 2024. Hoy a la madrugada se consagró presidente de los Estados Unidos Donald Trump. 277 votos electorales, lo suficiente como para ser consagrado presidente de los Estados Unidos. Salió a hacer su discurso de triunfo, luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos lo llamara por teléfono para felicitarlo, es decir, cosa que normalmente debería haber hecho la señora Harris. Pero bueno, no nos va a llamar la atención que alguien que fue vicepresidenta de casualidad, candidata a presidente por un golpe de palacio, tenga el suficiente espalda, suficiente experiencia como saber a que tenía que llamar era ella. Pero bueno, no importa. Estados Unidos tiene presidente, el presidente número 47. Yo vi toda la transmisión desde un canal español, porque los europeos jugaban para Harris abiertamente, sobre todo los españoles, por ese falso progresismo que tiene el español, por un lado, pero básicamente por interés. Estados Unidos, con esta administración, con la de Biden, tenía un bolsillo de payaso. Eso le generó grandes problemas internos. Le voy a hacer un resumen muy cortito. En Estados Unidos todo el mundo está endeudado. Todo el mundo. Nadie, salvo muy pocas personas, su casa no la tienen con una o dos hipotecas. Es decir, es normal que la gente compre una casa con una hipoteca. Los bancos te solucionan los problemas. Vas al banco y decís quiero sacar una hipoteca para comprar esta casa. Entonces un analista de cuentas, que era lo que hacía Milei, analizaba riesgo crediticio, te hace un análisis de tus ingresos, de los ingresos de tu grupo familiar, de la proyección de tus ingresos. Si vos sos un junior en una empresa multinacional y estás bien conceptuado, posiblemente vayas ascendiendo en la línea administrativa o en la línea técnica. Por lo tanto, en función del estudio que hacen de tus posibilidades, las tuyas, las de tu mujer, te otorgan un crédito a 20, 25, 30 años, con una tasa de interés que tiene que ver con la tasa de inflación. Por eso la inflación demócrata arruina a la clase media norteamericana, que es la que ayer salió en masa, en estos últimos 15 días, salió en masa a votarlo a Donald Trump. Trump gana en los sectores medios y medios bajos, básicamente, y en el campo, en el mundo agropecuario, que en Estados Unidos sigue siendo importante, Iowa, Minnesota. Muy bien. ¿En qué nos afecta a nosotros? Absolutamente en nada. Donald Trump ya avisó, ya dijo, ya advirtió, y lo venimos comentando en este canal, que va a contraer la economía, porque el primer problema que tiene es bajar la tasa de interés, bajando la inflación. Y para bajar la inflación él tiene que contraer la economía, en el sentido de decir, bueno, vamos a empezar si querés comprar algo en China vas a tener que pagar un arancel. Exactamente al revés que acá, que abren las importaciones con arancel cero, en Estados Unidos van a volver los aranceles. ¿Nos afecta a nosotros? Y sí, los pocos mercados que habían sobrevivido a la debacle de Alberto Fernández, se terminan con esto. Porque si a un dólar extremadamente irreal le sumás retenciones en las dos puntas, no conviene exportar.
Esto tiene que ver con la industria del limón de Tucumán, por ejemplo. Los limones de Tucumán, los tucumanos que son tan libertarios ahora, a pesar de ser peronistas, que es lo mismo, tienen un problema con sus limones, con su azúcar, con el alcohol, el metanol, el alcohol que sale de la caña de azúcar. ¿Van a ser generosos el Fondo Monetario Internacional con nosotros? No. Hace unos días Donald Trump estuvo 3 horas hablando con un youtuber sin un manual de procedimientos. 3 horas hablando con un tipo que tiene 30 millones de seguidores, 28 millones y pico de seguidores. Quien pudiera, ¿no? Claro, pues se dedica a esto, está todo el día en esto, está monetizado, etcétera, etcétera. Tiene avisos. Un tipo que reportea desde un candidato a presidente hasta una actriz porno. Es un tipo bastante interesante, como personaje es bastante interesante. 3 horas hablando, improvisando, ambos, teniendo momentos tensos, momentos de que realmente uno se reía porque se intercambiaban chistes y chicanas. Fue un reportaje realmente interesantísimo. Que dijo muchas cosas Trump. Dijo, por ejemplo, yo voy a dejar de regalar, Estados Unidos no puede seguir regalando plata, ni a los organismos internacionales de crédito, ni podemos seguir financiando la industria militar europea que nos compran armas a nosotros y no nos pagan, pero ellos sus armas las venden al contado. Tiene algo de razón, tiene, sobre todo la industria alemana, la industria belga, la industria francesa, aún la industria española, que tiene industrias bélicas que las usan para exportar, pero llegó la hora de que si quieren tener una OTAN bien armada, contribuyan. Estados Unidos va a retirarse un rato, al menos hasta que baje la tasa de interés, baje la inflación, es decir, calculo todo el año 2025 y algo del 2026. Por lo tanto, la editorial que hoy firma Román Lechman en Infobae me dio vergüenza ajena. Milei no es un socio estratégico de nadie, y menos de los Estados Unidos con el dólar como lo tiene. Milei es un problema, porque la Argentina es un problema. Perdimos el único mercado importante que teníamos de soja con valor agregado, que era aceite de soja, que era la India. Vos cuando firmás un contrato, un convenio con un país y decís que le vas a dar X cantidad de toneladas de un producto, ellos arman toda una red de comercialización, de reciclaje, de recolocación, de eso que vos le prometés que le vas a exportar. Cuando no podés exportárselo o no se lo exportás, le ocasionás un daño. Entonces salen a buscar otros proveedores, en este caso Brasil. Brasil duplicó el año pasado su producción de soja y en estos 10 meses que va del año triplicó la producción de aceite de soja. Por lo tanto, Brasil nos reemplazó en la India. Mala noticia para el campo argentino, mala noticia para el Estado argentino que recauda lo que exporta el campo argentino. Buena noticia para Brasil, que está en el BRIC, que ni siquiera tiene la dificultad del patrón dólar. Salió a ganar mercados el socialista Lula da Silva porque todo el mundo sabe que Brasil cumple. Es decir, que si Brasil para cumplir un contrato tiene que devaluar, devalúa. Porque todas sus transacciones son en reales. Ellos no tienen una economía dolarizada en la mente como tenemos nosotros.
¿Qué repercusión va a tener en la Argentina? Ninguna, es decir, es neutro. Nosotros no somos socios estratégicos ya de nadie. Yo tuve ayer una larga conversación con un amigo que me relató cómo había sido el almuerzo con el presidente de la Nación, que no tiene nada que ver con lo que dijeron los medios. Los 5 radicales que fueron a hablar con el presidente le fueron a decir: flaco, pagá. De hecho, Santa Fe lo llevó a la corte y no piensa salir de la corte. No recibió ningún proyecto de acuerdo, como pasó con Macri. Recuerda, en los primeros días de Macri lo juntó a todos, con las sentencias ya en la cabeza, dijo: bueno, les voy a pagar a todos. De esta manera, todos los años, etcétera, etcétera. Y acordaron con él. Lo resolvió pragmáticamente. ¿Tenía un déficit fiscal? Sí. ¿Manejable? Sí. Pero tenía un resultado de cuentas que era obvio y razonable, porque pagaba a las provincias, pagaba la ley de coparticipación, pagaba la ley de incentivo docente, pagaba los subsidios a los transportes, y esto salía del impuesto a los combustibles. Ahora lo que le dicen los gobernadores radicales: flaco, ya que no tenemos que hacer cargo nosotros de los colectivos como corresponde, porque vos ignorás que hay una ley nacional, nosotros nos vamos a hacer cargo de los transportes, del subsidio al boleto, devolvernos la coparticipación de los impuestos a los combustibles, que fue la condición que nosotros teníamos cuando el Estado Nacional se puso a subsidiar. Bueno, quédate con el impuesto a los combustibles, pero el impuesto a los combustibles es coparticipable, por lo tanto empezá a pagar. Desde el momento que levantaste los subsidios, nos debés. Por lo que tengo entendido, fue una conversación muy tensa. Porque Milei no entiende que lo contradigan. Por un lado. Por otro lado, cuando se habló de los 5 radicales que votan amigablemente después de tener conversaciones con el presidente de la Cámara, los 5 gobernadores dijeron: es problema de ellos, tendrán que dar explicaciones a su electorado, a nosotros no nos tienen que explicar absolutamente nada. Es un pensamiento típicamente radical. Vos a mí no me tenés que dar explicaciones, o sea, tenés que dar a la gente que te votó. Por eso yo, viviendo en Jujuy, votando en Jujuy, lo que pase en la ciudad de Buenos Aires con los diputados de la ciudad, con los diputados nacionales, los senadores, no es que me interese mucho, vamos a ser sinceros. Me interesa por simpatía, no solo hacia los colores partidarios, sino hacia la gente que vive en esos lugares. No voy a entrar a juzgar si hizo bien o hizo mal el presidente hacer ese paso de comedia en el canal Magazine, que recibió el 40.48, es decir, le ganó la familia Ingalls. No tiene que exponerse así. El presidente es la última rayo. Es decir, hay que protegerlo al presidente. A veces hay que protegerlo de sí mismo, de la vanidad. Yo creo que el gran problema que tiene el presidente es su vanidad, que es un pecado. Milton la definía muy bien, la vanidad, en el Paraíso Perdido. Pero no es un pecado desde el punto de vista religioso solamente, es un error político gravísimo. Porque la vanidad puede ser divertida un ratito, pero cuando se convierte en patología, se convierte en insoportable. Ustedes estarán de acuerdo conmigo.
Entonces, esa puesta en escena con una señora ya pasada en años, para hacer un remember, un recuerdo de años pasados de su ídolo Carlos Saúl, pasaron hace 20 años, un poco más, 25 años, un cuarto de siglo. Ella era un cuarto de siglo más joven, y todos sabemos a qué se dedicaba la señora González, con todo respeto digo esto. No hacía falta jugar la imagen del presidente de la Nación en esto, porque esos programas los levanta YouTube y lo ven alguien en China o en Malasia, si le interesa las cosas extravagantes. Hay que cuidar la imagen del presidente, porque se está cayendo a pedazos la imagen del presidente, y es lo único que tiene, su imagen, o tenía. El golpe económico sobre la clase media es muy fuerte, porque a mí me hablan de una inflación que no la veo. Nosotros somos dos, compramos lo mismo, no tenemos problemas, pero compramos lo mismo, somos bastante aburridos en ese sentido. Yo como mucha sardina, como mucho omega, caballa, es decir, casi carnes rojas casi no comemos, tenemos en el freezer, por si alguien viene a comerse un asadito, lo sacamos unas horas antes, pero normalmente comemos solomillo, comemos llama que no tiene colesterol, es decir, nos cuidamos mucho, pero comemos mucha verdura. Acá la verdura es muy rica, porque es verdura de granja, de huerta, aparte hay hidropónicas. Y todos los meses el número varía hacia arriba, no hacia abajo. Y vemos las liquidaciones que se hacen en los grandes supermercados, porque nosotros vamos al supermercado, porque no pueden vender, y supermercados que tienen 10 cajas tienen 4 habilitadas, porque los otros 6, las otras 6 cajas las contratan por día, si hay un Día de la Madre, para fiestas, qué sé yo, porque no pueden mantenerlos. Yo hablo mucho con la gente, a mí me gusta saber, para saber cómo es una sociedad tenés que hablar con ella. Y acá son de la charla fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, hermano? Y con la empanada en la mano, dice, jodido, me dice. Sigue siendo extraño que un bonaerense, es decir, un porteño, criado en la provincia de Buenos Aires, se haya venido a vivir a Jujuy. Es un tanto raro, pero ya estoy como integrado, es decir, ya me conocen por mi nombre. La inflación que dice el INDEC no tiene nada que ver con la realidad. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces hay una caída del poder adquisitivo no solo de la jubilación, sino del salario de Ana. Ana trabaja. Hay un elevado nivel de incumplimientos bancarios en el área de tarjetas de crédito. Hablando días pasados con un amigo del Macro, que es el Banco Provincia acá, me decía que había crecido casi un 15% la morosidad. Y es un banco que te ofrece créditos, es un banco que te ayuda cuando tenés un problema. No estoy pasando un aviso, estoy haciendo una referencia correcta y obvia. Somos el principal cliente de ese banco, más allá de que auspicia a todos los equipos del rugby de primera en la Unión Argentina de Rugby. Es decir, le da un impulso,
que agradecemos los exjugadores de rugby, ojalá lo hubiéramos tenido en nuestra época. Ganó Trump y a nosotros no nos modifica la vida. La imagen del presidente hay que cuidarla. Yo sigo preocupado por lo que pasó en el Comité Nacional porque sigo insistiendo, y en esto coincido con los amigos de distintas provincias, que fue nos están amenazando. Mal negocio que un gobierno democrático vea cómo atacan a un comité, a la sede central de un partido que tiene 5 gobernadores y más de 580 intendencias, y un montón de diputados, un montón de senadores, y no se solidariza, y no solo no se solidarizó, sino que nos imputó que fue un autoatentado. Los radicales nunca hicimos eso. Es decir, el presidente se está reflejando en otros. Eso que diría el psiquiatra, el doctor Cleto Santo Coloma. Déjalo, Guille, se está reflejando. A mí me parece que estamos entrando en un camino que sabemos cómo se entra, no se sabe cómo se sale. Es decir, un camino estrecho, angosto, oscuro, donde de a poquito vas perdiendo algunas libertades que creíamos que habíamos conquistado porque nos mantenemos en silencio. Yo lo veo en las redes sociales. La gente perdí un montón de seguidores, cosa que me alegra profundamente, porque me seguían por la etapa electoral. Terminada la etapa electoral, yo soy un señor que piensa y que el día al día va acomodando, no lo que pienso fundamentalmente, pero sí algunos retoques, por decirlo de alguna manera. Resulta que el doctor tenía razón, las universidades tienen que auditar la Auditoría General de la Nación, no la CIGEM. Ayer la CIGEM tuvo que hacer una declaración. Pero yo la pregunta que le haría a la CIGEM, que depende del Poder Ejecutivo de la Nacional, ¿por qué si no tenés vos autoridad legal para auditar una universidad, la notificaste a la Universidad de Buenos Aires? ¿Por qué te prestaste? ¿Qué confiabilidad podemos tener a la sindicatura si hace lo que le manda el Poder Ejecutivo? Tuvo que ir las autoridades de la UBA a hablar con Pichetto para decir queremos que nos audite, pero que nos audite la Auditoría General de la Nación, como dice la ley. Como a los docentes nos controla, a mí en caso, nos controlaba Coneau. Por ahí aparecía alguien, se sentaba en el agua y veía cómo vos dabas clases, si estabas dando clases correctamente, no solo en los contenidos, sino en los formatos pedagógicos. En la vida universitaria estoy hablando. Y era bueno, porque uno mejora. Estamos en problemas, porque tenemos un gobierno que cree que no estamos en problemas. Están preparando un mega DNU para enero o febrero, para hacer un mega canje. Pero la pregunta del millón es la que ya nos hicimos. Si vos dijiste que ibas a pagar, ¿por qué me vas a ofrecer en canje otro bono? Que para que sea atractivo me lo tenés que ofrecer una tasa de interés mucho mayor de la que ya tiene que va a vencer el año que viene, que es una tasa de interés insoportable. Por eso el único que los compra son los fondos de riesgo. Es decir, los camioneros americanos o los
que tenían un sindicato muy fuerte, no compran bonos soberanos argentinos, porque no son seguros. ¿Quién compra los bonos argentinos? Los bancos de riesgo, los fondos de riesgo, que los compran muy barato y tienen espaldas para, como pasó alguna vez, embargarte la fragata Libertad. Yo diría, estemos atentos. La Constitución dice que para endeudarse tenés que pasar por el Congreso, no después por el instrumento que elegiste para la deuda, en este caso un DNU, que siempre termina en el Congreso. No, tenés que ir al Congreso por el objeto del DNU, que es cambiar la deuda, porque somos todos los que vamos a hacernos cargo de una deuda en el tiempo. Mis hijos, mis nietos, sus hijos, sus nietos. Por lo tanto, es el Congreso, por manda constitucional, quien debe opinar respecto a la tasa, al plazo, a la forma, al tipo. El presidente de la Nación no tiene delegado endeudar el país, no lo tuvo nunca. Pero por eso llamo la atención respecto a lo que pasó en el Comité Nacional, porque si nos empezamos a acostumbrar a que se secuestra a un tipo por una falsa prueba y se tarde 21 días en hacer la contraprueba que se hubiera hecho en el instante, en el momento. Había que oler el polvo para darse cuenta que no podía ser cocaína. Si nosotros naturalizamos que a un tipo lo secuestran 21 días, si nosotros naturalizamos que entren 5 tipos o 4 tipos o 6 tipos al Comité Nacional o a una unidad básica o a un centro cívico o donde sea, lo destroce para amedrentar, si lo vemos naturalmente, estamos perdiendo la libertad. Estamos deteriorando el sistema democrático. Así se empezó en otras oportunidades. Esta es la ventaja de ser un viejo meado, como me dijo ayer un muchacho por Twitter. Yo estoy seguro que nos juntamos a tomar un café y posiblemente yo lo convenza de que no soy un viejo meado. Yo no me levanto a la noche a orinar. Es un problema que no tengo. No lo tuvo mi padre, no lo tuvo mi abuelo. Somos longevos y no tenemos problemas de próstata. Aún así, una vez por año me chequeo, pero no tengo problemas. Pero como la red social se convirtió en un chiquero, en un basurero donde todo el mundo dice barbaridades, yo no voy, a mí no me van a sacar del eje. Yo agradezco, trato de que razonen. Si no les gusta razonar, no me sigan. Ese es el argumento que yo esbozo. Ustedes son otra cosa. Nosotros ya somos un club de amigos. Por eso le pongo me gusta y el corazoncito, y cuando muchos comentarios se dirigen específicamente a un tema o específicamente a mí, los contesto. Hola. Hay una cuenta que resume su saludo en un hola. Me resulta extremadamente simpático. Bueno, no la veo como que la extraño. Yo los tengo a todos presentes porque hemos armado, bueno, como la comunidad del anillo, hemos armado una comunidad pequeña, compacta, que tenemos como único interés el bien del país, el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos.
donde seguramente muchos de ustedes me perdonan mi condición de radical, pero a lo mejor les sirve la experiencia que uno tiene. A mí me dio pena lo de Javier Milei malversando la figura presidencial. Él ya no es Javier Milei, es el presidente de los argentinos, de todos los argentinos, aún de tipos como yo que no lo votaron, ni a él ni a Massa. Y que él transmite mucho nerviosismo al ambiente. Su nerviosismo lo transmite. Como los que me siguen hace mucho tiempo saben que yo jamás levanto la voz, ni jamás utilizo un término peyorativo. Lo peor que puedo llegar a hacer es un poco irónico. Como me dicen muchos, vos, Guillermo, transmitís paz. Es el mejor halago que me pueden hacer, porque yo vengo de un mundo muy violento. Y jugué un deporte extremadamente violento, pero con reglas. Y con reglas que se cumplían a rajatabla. Y la principal regla del rugby es el respeto. Entonces, cuando yo veo en una red social que no se me respeta, me da pena por el que me falta el respeto. No va a conseguir de mí nunca una reacción similar. Ganó Trump, felicitaciones al pueblo americano, votó muy bien. Yo no soy conservador ni lo voy a hacer nunca, pero entre uno y otro yo hubiera votado por Trump, todos los días y 2 veces el domingo. Está interviniendo más, ya termino, está interviniendo más en la política diaria Mauricio Macri, porque él debe olfatear, porque así se lo dijo a Morales Solá, que el problema del dólar es un problema que es grave, porque para el presidente es filosófico y para la economía argentina es determinante. El dólar blue baja porque siguen haciendo timba. Aparte, el dólar blue lo bajás con 5 millones de dólares. No es un mercado. Miren cómo está los futuros si quieren saber cómo está el mercado. Sean buenos, nos vemos el viernes. Dios salve América. Yo creo que vamos a tener 4 años a partir de enero muy divertidos, porque Trump es un tipo interesante. Y ayer hizo un llamado a la unidad de los americanos. Después de las cosas que le dijeron, después de la editorial del día domingo del New York Times, que rompió todas las reglas del buen periodismo, opinar el día de la elección en forma tan grosera y tan poco educada de un candidato que ya había sido presidente. Lo del New York Times no tiene retorno. Ha perdido el poco prestigio que le quedaba. Los quiero mucho, nos vemos el viernes, sean buenos, pórtense bien, pasen lo mejor posible. Gracias.